les agradezco muchísimo por estar aquí. Es importante esta ocasión porque para nadie es desconocido que durante los últimos 2 meses este directorio ha venido siendo de manera sistemática y maliciosa atacado por una gestión que en algunos casos las hace aparecer como mala, por una gestión que la hacen aparecer como irresponsable y que la hacen aparecer en otros casos como poco transparente. Esta novela, que tiene 3 capítulos, 3 versiones, esta novela que sigue teniendo un mismo director, que se llama Marco Peredo. Inició en el 2010, en la gestión de don Pimpo Bende. Ustedes ya saben cómo terminó. Algunos actores murieron en el reparto, otros continúan todavía vigentes. Y también recuerdan seguramente que en diciembre del 2011 tuvimos un segundo capítulo de esta comedia, con actores nuevos, pero con un mismo director. Y ustedes también son testigos, han sido testigos y saben cómo terminó esta novela. A partir de ahí, asumo yo como presidente de Blooming y una buena parte del directorio que me acompaña. Otros continuaron de la gestión anterior, que venimos acompañando esta gestión desde el 2003. Y nuevamente nos presentan un nuevo capítulo de la comedia, con nuevos actores, pero con un mismo director. Digo una campaña sistemática de destrucción al club, porque nosotros los dirigentes somos pasajeros. Y para nadie es desconocido que los dirigentes que han pasado por Blooming, todos, sin lugar a duda, todos han merecido el aplauso de los bluministas, de todos, socios, hinchas y simpatizantes, porque hacerse cargo de una institución como Blooming no es poca cosa. Ha merecido no más el respeto y la admiración de todos quienes hemos conocido a los directores que han pasado y a los presidentes que han pasado. Yo he tenido la suerte de conocer a muchos de ellos y nunca jamás en la historia de Blooming, hasta el día en que comenzó esta comedia, nunca un hincha, un socio o un simpatizante se atrevió a levantar el nombre de un dirigente de Blooming que hubiera pasado por esta institución. Sin embargo, habían aparecido malos dirigentes, según la versión del director de esta comedia. Hemos visto en los últimos 2 meses recorrer medios de comunicación, panfletos circulando en el estadio, banderas defendiendo una posición loable, por cierto, porque aquí no vamos a discutir ninguna posición, sea del directorio o ajena. Compartimos criterios dispares, coincidimos en que no todo el mundo puede estar de acuerdo en una propuesta o en un proyecto, pero sí seguimos sosteniendo de que lo que hemos planteado sigue siendo saludable para Blooming. Esta campaña no sabemos qué busca, no busca resultados deportivos, no busca mejorar la administración de un club, que por cierto ha venido siendo muy bien manejada. Tiene otros matices. Este es un tema, sin duda,
político. Y lo hemos escuchado al director de esta comedia manifestar que no tiene ningún interés en el Club Blooming. Pero sin embargo, todos los días lo vemos saliendo en los medios de comunicación, sembrando dudas a cada paso que da, sembrando dudas sobre la actual administración, sembrando dudas sobre la honorabilidad de las personas, aunque diga que no es así, porque el hecho de decir que este club está mal manejado, el hecho de decir que este club, sus socios y su hinchada no confían en él, significa decir que de alguna manera estos directores o este presidente hacen malas cosas. Voy a empezar recordándoles lo que ha venido diciendo el asociado Marcos Peredo en los medios de comunicación. El asociado Marcos Peredo ha dicho en los medios de comunicación que nosotros aprobamos unos estatutos truchos para reelegirnos en una asamblea trucha para permanecer hasta que nos dé la gana como directores de esta institución. El estatuto original de Blooming, aprobado mediante resolución suprema de 28 de mayo de 1971, extendido por el presidente de la República, Juan José Torres, lleva el nombre de Club Blooming Transportista. El mismo consta de 9 capítulos y 51 artículos. Tengo en mi poder la resolución suprema aprobada por Juan José Torres González, presidente de la República, el 28 de mayo de 1971. Esta resolución suprema no existe en Blooming. Esta resolución suprema, cuando yo asumo de presidente del club, el secretario general y asesor jurídico del club viaja a la ciudad de La Paz y hace esfuerzos tremendos para conseguirla. El estatuto no existía, pero sí la resolución suprema, que dice Club Blooming Transportista. En 1985 aparece un estatuto orgánico del Club Blooming aprobado en fecha 7 de junio de 1983, conteniendo 5 capítulos, 7 títulos y 50 artículos. Y lo paradójico del tema es que tiene como respaldo legal la misma resolución suprema aprobada en 1971. Sin embargo, la resolución suprema aprobada dice Club Blooming y consta de 5 capítulos, 7 artículos y 50 artículos, sin ningún trámite legal que la respalde, en cuyo texto se evidencia claramente adulteración. Aquí dice Club Blooming, no dice Club Blooming Transportista, y está notariada 3 veces, y este es el estatuto de 1985, que no concuerda con la resolución suprema de 1971. Nosotros hicimos la modificación y aprobación de los estatutos y el reglamento del Club Blooming en fecha 24 de octubre del 2011. Se realizó mediante asamblea extraordinaria de fecha 24 de octubre y contiene 6 títulos, 8 capítulos, 75 artículos y una disposición transitoria, aprobada mediante documentos legales ante la gobernación del departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, esto es hacer las cosas bien. Blooming desde 1983 hasta la fecha no tuvo documentación legal. Esta gestión que presido yo y este directorio que me acompaña
hicieron los trámites legales para tener la personería jurídica y la resolución aprobada como corresponde. Por lo tanto, a partir de fecha 20 de abril del 2012, Blooming tiene documentación como lo manda la ley. Esto es hacer las cosas bien. Dice que aprobamos estos estatutos para mantenernos en el cargo y prorrogarnos las veces que nos diera la gana. Quiero demostrarle que los estatutos fueron aprobados un año después de la asamblea que eligió el nuevo directorio. Dice que aprobamos los estatutos truchos, la lista, porque lo hicimos entre gallos y medianoche. Tengo la lista de personas que asistieron a la asamblea extraordinaria. Aquí está la lista donde asistieron más de 200 personas, en las cuales participaron Marco Peredo, Ervin Peredo y otras personas más. Por lo tanto, si fue trucha la asamblea, avalaron lo trucho que nosotros hicimos. El estatuto se aprobó en esta reunión de asamblea en el cine René Moreno. Y con esos documentos mandamos a la gobernación a pedir que nos legalicen toda la documentación que Blooming necesitaba tener. Porque nadie se dio cuenta de que Blooming no tenía documentos legales y en orden, hasta que fuimos al Banco Mercantil a solicitar que nos ayuden y nos hagan una operación de crédito para sostener las deudas del club. Y el Banco Mercantil nos dijo que no podía porque la resolución que tenía la personería jurídica era trucha. Por lo tanto, ¿quién trucheó los estatutos? No fue este directorio. Por lo tanto, todo lo que ha dicho don Marcos Peredo con relación a estos 4 puntos es una mentira. Dice el asociado Marco Peredo que aprobamos un artículo que faculta al directorio a enajenar hasta el 20% del patrimonio del club y que en épocas pasadas ese 20% era únicamente para transferencia de jugadores porque no podían ir a las asambleas a pedir que le aprueben la transferencia de jugadores cada que se acababa una temporada o cada vez que se iniciaba una temporada. Nosotros no aprobamos nada. El estatuto de 1985, el artículo 9, ya lo establecía y dice textualmente: el directorio tendrá poder administrativo sobre los bienes sociales, pudiendo adquirir, enajenar o construir derechos reales a título oneroso, aceptar donaciones, concretar emisiones, bonos que comprometan el patrimonio hasta el 20% del capital social. El estatuto del 85 ya lo preveía. De todas maneras, si lo que dijo don Marco Peredo hubiese sido cierto, ¿cómo es posible que hubieran podido vender la sede que Blooming tenía en el barrio Sirari, donde actualmente es la Universidad Udabol y la Universidad UTEPSA? Actuaron en contra de los estatutos. El acta de venta de directorio. En el año 1990, a fines de 1989, en acta de directorio, de la cual el señor Marco Peredo era director, ahí está subrayado en amarillo, aprobaron la cesión por deudas de más del 20% del patrimonio del club. Blooming tenía 42.000 metros en el barrio Sirari. Y no vendieron, porque Blooming no recibió un solo centavo. Transfirieron por deudas a su mayoría de sus acreedores, directores del club,
el 70.6% del patrimonio. Dice Marco Peredo que no vendieron la sede de Sirari por deuda, que la hicieron por un plan de crecimiento del club. Entonces, ¿por qué no creció Blooming? Es más, después de eso, Blooming descendió la segunda vez. Esta es el acta de directorio donde aprueban la venta, por encima de lo que el estatuto prevé. Dicen que no fue por deuda, y le voy a leer textualmente. Dice, el presidente explicó a los directores que con el fin de hacer frente a diversas obligaciones vencidas del club, se hace necesario proceder a la venta de parte de los terrenos que la institución posee en el equipamiento terciario número 20. Luego dice, el estatuto orgánico del club da poder administrativo al directorio suficiente para proceder a la transferencia de los merituados terrenos, toda vez que los mismos no representan más del 20% de la totalidad del patrimonio social del club. Don Marcos Peredo avaló esta cesión de terreno, y esta cesión de terrenos representan 38.000 metros de los 42.000 metros que tenía Blooming. Equivale al 70.6% de la sede que tenía Blooming en Sirari. Entonces, ¿quién se pasó por encima de los estatutos? Nuevamente, don Marco Peredo miente, porque él fue parte de este directorio y figura en acta notariada. Pero eso no queda ahí. Como no hay primera sin segunda, en el año 1993 a Blooming de la sede de Sirari le quedaban 12.000 metros cuadrados. Acta de reunión de directorio del 11 de enero de 1993. El asociado Marco Peredo, asesor jurídico de Blooming, ya no era director, era asesor jurídico de Blooming. Textual. El presidente del club explicó a los directores que el presente campeonato había arrojado un déficit de más de $100.000 y que era necesario hacer frente a diversas obligaciones vencidas con el club, con sus jugadores y otras propias de los gastos del plantel, por cuya razón la única posibilidad de cancelar lo adeudado era vendiendo parte de los terrenos que el club posee en el equipamiento terciario número 20. Que el poder administrativo es suficiente para proceder a la transferencia de los terrenos, toda vez que los mismos no representan más del 20% del capital social. Por lo tanto, la historia se repite. A Blooming le quedaban 12.000 metros en el equipamiento terciario y tenían autorización para vender solo el 20%. Y vendieron el 100%. Y el asesor jurídico se llama Marco Peredo. Y él avaló esta segunda sesión. Y con esto se terminó de enajenar, porque la entregaron por deudas y nadie dijo nada. Porque nosotros, como buenos bluministas, creíamos que lo hicieron de buena fe y porque el club lo necesitaba. Pero nadie se opuso. Nadie se opuso y vendieron el 100% de los terrenos por deudas. Por lo tanto, ¿quién miente? Don Marco Peredo sigue mintiendo. Dice don Marcos Peredo que en su época Blooming se manejó siempre bien, que hubo contabilidad. Es más, dice que hacían auditorías con Pricewaterhouse. Hoy hemos recibido la confirmación, lamentablemente no tenemos la respuesta escrita porque viene de La Paz, pero nos han confirmado que Pricewaterhouse no ha hecho jamás una auditoría para Blooming. Es más, Blooming no tenía contabilidad. Pero se las vamos a hacer llegar, no se preocupen.
Dice que se manejó bien, que Blooming nunca revirtió acciones, porque nosotros sacamos unas publicaciones para que los socios vengan a poner en orden sus acciones, que nunca se revirtieron acciones y que el club se manejaba bien. Yo quiero mostrarle cuán bien se manejaba el club en esa época. Tengo un manuscrito de don Marco Peredo al gerente general del club, donde le instruye entregar una acción de las revertidas a una tercera persona y que él se iba a hacer cargo de sus cuotas anuales a partir de ese momento. Por lo tanto, una vez más queda demostrado el manejo arbitrario del club que se hizo durante esa gestión. Él ha transferido esta acción de las acciones revertidas sin ningún cobro para que la persona esta, a partir de ahí, empiece a pagar sus cuotas anuales. Por supuesto, la persona nunca vino a pagar y por lo tanto esa acción quedó nuevamente invalidada. Por lo tanto, cuando dice que nunca se revirtieron acciones y que el club se manejó bien, nuevamente don Marco Peredo vuelve a mentir. Nosotros no hemos mentido nada. No hemos hecho nada al margen de lo legal. Nosotros lo único que queremos es un mejor futuro para Blooming. El señor Marcos Peredo ha dicho que mantuvimos el club cerrado por 10 años. Yo les voy a demostrar con un solo papel que el club no estuvo cerrado, como dice don Marco Peredo. La lista de los que ingresaron. En el 2004 ingresaron 230 nuevos socios activos. En el 2006, 180. En el 2007, 193. En el 2008, 185. Esta es la información de contabilidad de los socios que se recuperaron, que estaban inactivos y que ingresaron al club como nuevos accionistas. Y no solamente se demuestra con documentación que tenemos en contabilidad. Publicaciones que hemos hecho durante varios años, haciendo llamado a los socios pasivos a que vengan a recuperar sus acciones y apoyen a su club. Porque nosotros lo recibimos en diciembre del 2011, el club con 235 socios. Y tenemos varias publicaciones de prensa que hemos hecho llamamiento, hemos hecho campañas para captación de socios, por lo tanto el club nunca estuvo cerrado, como dice don Marco Peredo. Por lo tanto, don Marco Peredo vuelve a mentir. Dijo también que él ingresó $140,000 al club por ingreso de nuevos socios. Mentira. Don Marco Peredo ingresó al Club Blooming $48,000. Él se dio el trabajo, valiente, por supuesto, de ir a convencer a una serie de bluministas que estaban inactivos para que las transfiera sus acciones a gente nueva, a gente joven. Esa gente que hoy día está hablando mal de nuestra gestión. $48,000 pagó, aquí está la documentación, ingreso a contabilidad de los cheques que ha ingresado don Marco Peredo al Club Blooming. Por lo tanto, no fueron 140,000. $140,000 fueron los que ingresaron en los 3 primeros meses del año, porque fue la cifra que yo di. Pero no solamente don Marco Peredo ingresó socios al club y recuperó socios. Nosotros también hicimos el trabajo, porque no podemos negar que él hizo un trabajo, pero no es como él dice. $48,800 ingresó en cheque girado de la cuenta personal de él. El primer cheque me lo entregó en persona, en mi oficina, cuando fue y me dijo que nos iba a ayudar al club y que iba a hacer una campaña de captación de socios que hasta el día de hoy llegó al Blooming. Y además me dijo una cosa: yo lo voy a apoyar en todo lo que usted necesite. Gran apoyo estamos recibiendo de parte de don Marco Peredo. Por lo tanto, Marco Peredo ha vuelto a mentir.
dijo que Blooming actuó con irresponsabilidad en la alcaldía. Es evidente que Blooming inició un trámite ante la alcaldía para ceder los terrenos de la avenida Beni y el octavo anillo con la finalidad de que en el futuro no se vuelva a afectar los terrenos que nos iban a quedar o nos afecte lo menos posible, ya que el hecho de que pase el asfaltado por el frente valorizaba nuestros terrenos en 30% por lo menos. Blooming cede físicamente los terrenos de la avenida Beni, no así los del octavo anillo, porque cree en la propuesta del plan regulador y además cree que lo que estamos haciendo, y lo sigo sosteniendo, es una buena opción para el Club Blooming. Y ustedes van a ver por qué. Se ha mostrado de manera maliciosa una ordenanza municipal en un programa de televisión conocido de nuestro amigo Papi Number, donde se muestra que la alcaldía municipal aprueba una expropiación y lo incluye a Blooming, y se nos hace ver como irresponsables de no ir al llamado de la alcaldía a cobrar lo que la alcaldía tiene que pagarnos por la cesión. Marco Peredo vuelve a mentir, porque la ordenanza municipal, si bien lo cita a Blooming como uno de los afectados, únicamente aprueba la expropiación para don Pedro Rivero, para la señora Rosa Rivero y para Víctor Hugo Barrientos. Porque en los tres casos la afectación era más del 80%. Eso no quiere decir que a Blooming no le corresponda nada, pero el tratamiento es distinto. Pero él nos hace ver como irresponsables, cuando en realidad la ordenanza aprueba el pago de la expropiación de 3.000 y algo de metros cuadrados, porque cita un polígono del cual Blooming no es parte. Por lo tanto, don Marco Peredo mostró resaltadito en rosado solamente la parte que él quería mostrar. Por lo tanto, don Marco Peredo vuelve a mentir. La ordenanza municipal aprueba la indemnización de la expropiación de 3 terrenos que fueron afectados con más del 80%. El caso del tratamiento del Club Blooming quedaba para después. Por lo tanto, no hemos perdido nada. Blooming no ha perdido nada como se quiere hacer ver. Blooming tiene la opción legal de recurrir a la alcaldía municipal para cobrar la expropiación de los 15.000 metros que corresponde a la avenida Beni y al octavo anillo. Sin embargo, eso significaría que en el futuro Blooming no tendría planos aprobados, Blooming no tendría derecho de uso de suelo, y si Blooming decide hacer una transferencia, una modificación, un cambio o vender finalmente, sería afectado con el 40% del terreno que nos queda. Eso significa que en el futuro Blooming solo podría disponer de 5.5 hectáreas de las 9 que le quedan. Si optamos por la otra vía, Blooming solamente sería afectado en el 4% de las áreas internas, porque ya habría cedido el 14%, porque la ley dice que tendría que afectarse el 17%. No lo digo yo, lo dice el gobierno municipal de Santa Cruz, que nos ha hecho llegar a solicitud nuestra expresa todas las acciones que ha llevado a cabo en el caso de la avenida Beni. Y le voy a leer textualmente. Cabe resaltar, dice, que al expropiar un terreno no significa que cuente con cesión de área de uso público, ya que cuando tenga que urbanizar su predio, deberá ceder el porcentaje de área de uso público que según la norma vigente es del 40%, en este caso del terreno del Club Blooming. Seguirá en calidad de terreno rústico, podrá tener un registro topográfico, únicamente registro topográfico. No tendríamos ni uso de suelo ni aprobación para mover una sola barda. Es claro que nosotros no queremos mover ninguna sola barda en este momento y que de repente por mucho tiempo no vamos a hacer nada, pero sería un mal negocio para el club que nos afecte en el 40% a futuro.
Por lo tanto, don Marco Peredo ha vuelto a mentir. Este es un informe recibido hoy del plan regulador. Por lo tanto, Blooming no ha perdido nada. Será la asamblea, serán los socios los que decidan qué hacer. Si recurrir al cobro de la indemnización o mantener la cesión de los terrenos para precautelar mayor cantidad de terreno al interior del club. Por lo tanto, nosotros no hemos mentido. Lo único que queremos es un mejor futuro para Blooming. Tenemos un proyecto y de ese proyecto lo vamos a sostener porque lo hemos estudiado, lo hemos analizado y sabemos nomás sumar y restar.